Aquí vamos a hacer la resolución de la siguiente pregunta, que entró en el control 2 de fluidos con el profesor Zarco. Bueno, este problema tiene la particularidad de que es un sistema de dos estanques. La diferencia es que aquí ambos estanques están conectados, por lo que en una sección va a regir la hidrostática de presiones según cómo se abre a la atmosférica acá, pero en el otro lado va a tener otra ley hidrostática. Y lo que ocurra acá va a depender de la diferencia entre la presión que había en un punto y en otro, pero puntos que sean comparables. ¿Por quí? Porque cuando solemos trabajar con Navier-Stokes, por lo general estos puntos no es en ninguna superficie. Entonces la herramienta en la que nosotros solemos usar o la que solemos recurrir es a la presión motriz. Presión motriz que se define como de P gorrito a de X igual a la componente aerostática más ρ por G por una cota. Cota que básicamente indica cuán alto o cuán bajo está en un punto respecto a otro. Cotas que tú puedes definir o que uno puede definir donde uno quiera. Por ejemplo, acá y decir, ya, este va a ser mi cota y de acá voy a decir que mi cero va a partir acá. Básicamente voy a decir, este va a ser el origen de mi H, voy a apuntar hacia arriba, como H tongo. Entonces, todo lo que está abajo por arriba es como una coordenada. Por ejemplo, lo que está acá, si yo quisiera dibujar el vector posición de este punto, tendría que escribirlo como H1 por H de tongo. Pero acá el tongo es por formalidad. Por lo general uno siempre suele decir como la cantidad, pero un módulo. Entonces, ¿qué ocurre con este problema? Que nos piden cuatro cosas. La primera es justamente el spoiler que acabo de dar. Este término calcula la distribución de velocidades. Y aquí lo importante, en el enunciado se suele imponer desde ya el tipo de coordenadas que se deben usar. En este caso, esto es solamente la dirección del vector. Si quisiéramos ubicar un origen, podríamos ponerlo o acá, o acá, o acá. Aquí es decisión de cada uno. Yo voy a ubicar mi origen acá. No, mejor acá. Listo. Acá nos dicen, bueno, tienes que calcular esto. Y de esto tienes que calcular como el caudal unitario, o sea, el caudal por unidad de ancho, y como esto más digas, bueno, yo sé que el caudal va a ser una función de cero, tal, pero el que yo obtenga sea cero. O sea, debo obtener de acá u sub cero. Y el cuarto punto es hallar la distribución. Distribución es como básicamente encontrar una función tal que esto los ceros, porque aquí vamos a entender dónde intersecta el cero y cómo podemos dibujar nuestra parábola. Ya que entendamos, las parábolas siempre suelen ser así, pero pueden ser así o dependiendo de la caracterización de los puntos críticos, estas parábolas por lo general pueden ser o así o pueden cruzar y luego subir hacia el mismo punto. Llamémosle este punto como u sub 0. Casos se suelen dar básicamente porque de como una función tiene esta forma a por z cuadrado más b por z más c
dependiendo de los signos de B o C o A, los puntos críticos pueden estar en... Y acá podemos ver dónde podría chocar. O puede pasar que dependiendo del valor de B, no, no tenga un cero entre 0 y B, sino que el cero sea justamente el cero. Entonces acá ya, de nuevo, esta parábola va a ser de esta forma. Y esto se puede ver porque ustedes tuvieron una pregunta del estilo que te pedían analizar los valores tales que hace esto. Este, por ejemplo, era la velocidad que ustedes habían obtenido y tenían que ver, bueno, dependiendo del valor de delta p partido medio, cómo adopta la función esta. Entonces está la gracia, como, ya, yo tengo esta función y digo, ¿qué pasa si este es cero? Bueno, esto es una función lineal, así que lo rojito es esto, una función lineal. Pero ¿qué pasa ahora con los puntos críticos? Yo obtuve dos. Obtuve que un punto crítico era este y el otro era el cero. Pero un punto crítico va a ser válido dependiendo del valor de cada beta. Beta lo definí como todo esto. Alfa por 1 partiendo de 1. Y esto se puede ver fácilmente diciendo, bueno, yo dije que la concavidad depende de este signo. Si esto es positivo, va a ser algo así. Pero si es negativo, la concavidad va a ser al revés. Por lo que esta función tiene que partir de alguna forma hacia algún punto. Y esto es lo que uno describía. De hecho, aquí me equivoqué. Esto es así. Cuando esto era positivo, la concavidad hacia abajo y llega hasta la dichosa velocidad diferente, tendría que ser así. Pero yo no puedo partir de más arriba. Que ahora tenemos que ver cómo puedo llegar a esto y se era como, bueno, yo analizo los puntos críticos y veo, ¿para qué betas obtengo esto? Y obtengo justamente que si yo tengo un beta mayor a tanto, el cero va a estar entre cero y la mitad del tramo. O sea, así. Pero si yo analizaba el beta de otra forma, me daba cuenta de que si yo decía, no, ¿sabes qué? Voy a decir que mi beta es menor a cero. Voy a decir que beta es menor a cero, pero ¿qué pasaba? Si yo definía beta como menos una constante positiva, de forma que se mantuviera su negatividad, y lo reemplazaba acá, este cero es yo obtuve. Si yo reemplazaba esto acá, voy a obtener esto. Pero cuando yo analizaba la desigualdad, decía, no, ¿sabes qué? Yo quiero que esto esté entre estos dos valores. Obtenía sí o sí que gamma debía ser negativo. O sea, se llegaba a una incongruencia. No podía decir que gamma era negativo si ya de por sí había dicho que era positivo. Entonces concluí. Bueno, en realidad el cero de esto no me sirve. Servía que para este término tenía que estar entre 0 y 10. La única forma de que sea posible es que el cero cruce en el cero, que es esta configuración. Esa era la gracia de trabajar con esto. Uy, esto no es. Es acá. Entonces, ahora tengo que responder cada pregunta. La primera, como decía, era ya la razón motriz. Como el flujo es laminar permanente muy ancho, yo puedo discretizar esto y decir que esto, en lugar de hacerlo como una derivada y tratarlo como pedazos infinitesimales de trayectoria, tratarlo como pedazos discretos, pasar de un continuo a un discreto básicamente. De forma que esto sea constante siempre, debido a que estamos en un flujo muy ancho, laminar y permanente. Como esto es constante, yo puedo decir que puedo agarrar dos puntos cualquiera y aplicarlo. Puntos que voy a elegir como 1, 2, que está acá. ¿Y qué puedo obtener de esto? Bueno, primero que nada, como definí mi datum acá, yo sé que la cota del punto 2 va a estar dado por menos h2, mientras que la cota del punto 1 va a estar definido como menos h1.
En H1 se sigue la ley hidrostática, debido a que la presión en 1, de esta forma que la presión en 1 va a ser rho G por H1, ¿cierto? En este caso la atmosférica. Lo mismo en la presión 2. Esto va a ser rho por G por H2, pero ahora va a estar abierto a una presión de gas que va a ser, y esto está pronunciado, va a ser alfa por la presión del aire. ¿Y cuánto es la presión del aire? La presión atmosférica. Por lo que esto va a ser rho por G por H2 por la presión del gas. Habiendo definido esto y esto, ya podemos hacer el problema, ya que solamente basta con decir, bueno, yo sé que delta H, o sea, delta P, está definido. Término está definido como, y aquí lo importante. También yo definí esto en el origen porque ahora yo sé cuánto vale la coordenada x de este punto. X1 igual a 0. Y si yo geometría esto un largo L, voy a llegar acá y obtener la coordenada x2 igual a L. Así que ya tenemos lo siguiente. Entonces, si yo ahora digo, no, ahora voy a aplicar esto, voy a decir, bueno, voy a llamar esto como P2 menos P1 partido en X2 menos X1, o esto también, pero la diferencia es que ahora yo invierto todo, lo cual sigue siendo válido. Y ahora, ¿cómo puedo llamar cada uno? Pues ya sé que X1 menos X2 es menos L. El menos lo voy a meter adentro para que me quede simplemente la resta de las presiones. ¿Cuánto vale cada presión? Sé que P1 gorrito vale ρgH1 más ρg por menos H1. Y esto es la cota. Aquí le pongo punto para no confundirlo con el enunciado. Y continúo. Menos GH2 más, perdón, menos P gas. Lo mismo de antes. Yo hago menos rho G por menos H2. Y de nuevo, esto es. Aquí voy a hacerlo así. Rho GH2. Ya haciendo las respectivas diferencias, voy a obtener que esto se va y esto se va. Por lo que me queda simplemente como PG. Aquí tenemos 1 por PATM que la presión motriz que yo quería obtener va a ser igual a 1 menos alfa partido de L. Y 1 menos alfa lo puedo llamar beta, por lo que esto va a ser igual a PATM por beta partido en L. Y así se tiene la parte 1. Parte 2. La parte 2 me dice cómo obtener la distribución de velocidades. De la primera ecuación de Navier-Stokes, yo sé que la ecuación de continuidad es esta. Uy, laminar, esto se va a hacer. Como el problema es 2D y no contempla el y, esto es 0. Por lo tanto, yo obtengo
que va a ser igual a cero. Yo obtengo que W va a ser una constante independiente de Z. De ahí, pero como ahí no se trabaja, va a ser una constante que depende de X. Pero como ya dije antes, el flujo, al ser laminar, me va a entregar, por lo que W, ¿qué constante va a ser? Pues basta con ver que si yo, por ejemplo, me parase la placa inmóvil, puedo ver que la velocidad con la que va a ir esa placa va a ser cero. Y como esto es constante, pues se obtiene finalmente que W va a ser cero. Así que obtengo que la velocidad en Z va a ser igual a cero, por lo que me queda solamente la primera ecuación a esto. La ecuación de momento según X. Me va a decir lo siguiente, que cero va a ser igual a 1 partido en 2 por la presión motriz. La forma de haber decía. Ahí está. Mira aquí. Velocidad cinemática por TU. Cuento de siempre. Yo, al integrar todo, obtengo finalmente que la velocidad que apunta en X, pero que cambia respecto a Z, va a ser igual a 1 partido en 2 mu por dp partido en dx más C1. ¿Qué puedo hacer acá? Puedes decir que esto en realidad es alfa, como para tanto deseo con la notación. Pues lo que puedo va a ser igual simplemente a alfa por z al cuadrado más c1 por z más c2. Por esto ahora puedo decir, tengo la primera condición de borde, que es que en el suelo tengo la velocidad u sub 0. De esto se puede concluir que S sub 2 va a ser igual a U sub 0, por lo que mi distribución de presiones, o sea, mi distribución de velocidades, va a ser igual a C2, que va a ser igual a U sub 0, según la función de borde. Yo sé que esto en E va a valer 0. Esto significa que si yo ahora evalúo en E, igualdad a 0. ¿Y qué debo despejar? C1. Por lo tanto, C1 va a ser igual a menos 1 partido en E, U sub 0 más alfa por E al cuadrado. ¿Cuánto vale alfa? Pues si quisimos expresarlo todo completamente, sería menos 1 sub 0 partido en E menos 2 mu por la presión motriz por E. ¿Y es lo mismo que se obtuvo en la pauta? Sí, es lo mismo. Solo que acá se puede dejar expresado hasta acá. Así que la expresión completa va a ser igual a lo siguiente. U de z se va a igualar a alfa por z al cuadrado menos
sub 0 partido n más alfa por z más C2, perdón, más U sub 0. Veamos lo que quería obtener. El tercer punto, esto lo voy a estar expresando en la pauta, era integrar este término. Así que no voy a hacer sin esto. Decir que cuando yo integre esto, cero por PATN beta y esto se va a igualar a cero. Bueno, esto va a ser el caudal por si acaso. Esto es el caudal, pero ahora yo lo voy a igualar a cero. ¿Para qué? Para poder despejar el U sub 0 tal que esto se cumpla. Así que U sub 0, que esto se cumpla, va a ser igual a PAT por L por beta por E al cuadrado. Y eso sería el U sub 0. Para el tercer punto, en el que le voy a dedicar el tiempo para explicarlo. Cuando me piden encontrar la distribución o esquematizar la distribución, a priori yo no sé cómo se comporta la función cuadrática. Yo sé cuadrática está dado de la forma alfa por z al cuadrado menos un medio de u sub 0 y el, el alfa también se repite acá, que es lo que obtuve aquí. Aquí está el alfa. Uy. Entonces yo de nuevo llamo alfa u sub 0 y esto es igual a 0. Pero ahora yo quiero analizar los ceros de la función, por lo que esto, de nuevo, impongo que sea igual a 0 y aquí trabajo la ecuación cuadrática. Para poder trabajar la ecuación cuadrática debo escribir la solución. Solución general que va a ser de esta forma. Esto lo voy a llamar cuadrática va a ser menos b 4ac. Aquí ya se empieza a poner feito. De hecho es cuadrado, no a cuadrado. Cuatro por a por c. Baja, pues resolviendo la cuadrática acá adentro. Esto terminó. Y aquí voy a... Aquí demasiado. Se eliminó. Bajar esto.
todo esto, pues voy a obtener que esto va a ser menos 4 u sub 0 por alfa va a ser igual a lo mismo, pero ahora con negro. ¿Vale? Fue lo mismo, pero negativo. Ya que la raíz, lo que me va a quedar finalmente va a ser sub 0 partido n más a más menos. Pero en realidad va a quedar esto. Entonces, alfa ratón. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues viendo la solución positiva, que es tomar todo, literalmente. Queda 2 alfa, me va a quedar como 2 mu partido 2 esto. La pregunta es esa. U sub 0 PATM se disminuye por beta por E al cuadrado. Ahora el otro, que es 1 partido en E por alfa. Esto era, aquí voy a dividirlo. Voy a poner E por alfa. Alfa valía esto. 2N por PATM por beta partido en L. ¿Qué términos se eliminan acá? Aquí vamos a tachar todo. Lo más fácil es este, 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 este. O sea, pues va a ser restarlo. E más alfa E menos esto más esto partido en 2 alfa. Se va esto. La función va a ser E tercios y otro 0 va a ser E. ¿Cómo se grafica esto? Pues de la siguiente forma. Sabiendo que esto es E y esto es 0, y sé que mi 0 va a estar por acá, E tercios, tengo que buscar una cuadrática que sea de la forma que cruce ambos. ¿Y cómo se podría lograr eso? Pues recordando que como la cuadrática tiene la forma A y A es positivo, la contraria va a ser así, va a ser una grita frente. O sea que yo no puedo armar una función así, por ejemplo. Tengo que armar sí o sí una de cruzar así. Y hasta que era un sub-0, por lo que la parábola continúa y se forma esto. Además, la explicación va a estar en la pauta. Bueno, ya está en la pauta, así que eso. Hasta ahí queda todo. Cualquier pregunta, consulta me dices, o me dicen, y listo. Hasta la próxima.